Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros, conectados en este día miércoles. Estamos justamente a 2 semanas previo a nuestro Congreso Cumbre Profética 2025. Usted sabe que será del jueves 25 de septiembre al domingo 28. El sábado terminamos a mediodía para dar margen que los líderes, pastores, miembros de otras congregaciones que vienen de fuera tengan el margen de poder regresar, ya sea que tomen un vuelo de regreso o agarren el camión que los trasladó hasta acá y lleguen para estar el domingo temprano en sus congregaciones ministrando. Y el tema de este año para nuestro congreso es la expansión y el dominio del reino. Y usted recuerda bien que el reino es uno de los 4 ejes fundamentales del centro familiar cristiano. El primero de ellos, del que Dios nos habló al iniciar las actividades aquí hace 40 años, un poquito más ya, fue la familia. De hecho, nuestro logotipo es una familia parada sobre un libro que es la Biblia, unidos por una cruz que representa a Jesús y con un entorno de un círculo que representa la eternidad de Dios y una paloma encima que representa la obra del Espíritu Santo. Porque Dios nos habló y nos dijo que la familia era el eje fundamental, principal, primario, sobre el cual deberíamos establecer este ministerio. Así es que constituimos una asociación civil para empezar. No empezamos como una iglesia, empezamos como una organización social, una asociación civil llamada Renovación Integral de la Familia. Y el segundo eje, aparte de la familia, es el entendimiento de la justicia de Dios. Es decir, nosotros no llegamos a ser justos por nuestros propios méritos o por nuestras obras personales, sino por la justicia de Dios a través de Jesús, que nos fue regalada en la cruz del Calvario por el sacrificio que Él realizó a nuestro favor. El tercer eje fundamental es el entendimiento del ministerio profético y apostólico. Empezamos nosotros en México a hablar del ministerio profético y apostólico porque no existía en los currículums de estudio de los institutos bíblicos que le daban la formación teológica a los ministros de la palabra o pastores. Tampoco era parte del estudio de las iglesias cristianas los domingos en la mañana, en lo que se llamaba en aquellos años la escuela dominical.
Y el cuarto elemento del que Dios nos enseñó y nos habló es el reino. Y justamente el domingo anterior, este que acaba de pasar, dedicamos una primera disertación, ministración para recordar algunas características. Hablamos de 10 características del reino, hablando de que el reino es eterno como Dios es eterno. Y leímos varios pasajes en donde la Escritura nos fundamenta fehacientemente que el reino de Dios es de generación en generación por los siglos de los siglos, de eternidad y hasta eternidad. La iglesia, a diferencia del reino, sí tiene un principio y sí tiene un final, pero el reino no. El reino siempre ha existido desde la eternidad y seguirá existiendo hasta la eternidad. Todas las generaciones han estado bajo algún tipo de manifestación del reino de Dios a lo largo de la historia. El mensaje que Jesús predicó y que Juan el Bautista anticipó fue el mensaje del reino. Usted recuerda que Juan el Bautista, ¿verdad?, el hijo de Elizabeth y de Zacarías, usted se acuerda que literalmente fue 6 meses su nacimiento previo al nacimiento del Señor Jesús. Y cuando María, la madre de Jesús, va a visitar a Elizabeth a la montaña, le dice ella: salve muy favorecida, el Señor es contigo. Y dice que el fruto de su vientre en María saltó de regocijo por la obra del Espíritu Santo. Es decir, aún los bebés en la etapa del embarazo pueden experimentar el toque del Espíritu Santo, la ministración del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Pero cuando Juan el Bautista se dio cuenta que él era solamente una voz en el desierto que anunciaba un mensaje, y el mensaje era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y decíamos que la palabra arrepentimiento este domingo no es una palabra religiosa, que el cristianismo la ha acuñado como si fuera propia, pero la palabra arrepentimiento en el original quiere decir cambiar de pensamiento o de mentalidad. Lo que Juan el Bautista estaba diciendo cuando hablaba arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, lo que estaba diciendo: cambien su manera de pensar a la cual ustedes han estado acostumbrados, porque viene una cultura de reino distinta a lo que ustedes han entendido o han aceptado o han practicado o han vivido durante la era mosaica durante tantos años. Y es importante que entiendan que al venir Jesús, el reino de Dios llegó a esta tierra y se manifestó en la tierra a través del ministerio de nuestro Señor Jesús. Así es que cuando los escribas y fariseos le preguntaron acerca del reino, él les dijo: el reino de Dios entre vosotros está. Existió desde la eternidad y existirá por toda la eternidad. No tiene principio y no tiene final. El reino no es algo religioso. Jesús no vino a enseñar una religión. Jesús vino a enseñarnos y a establecer el reino de Dios. Después de Juan el Bautista, cuando Jesús hace su aparición en el ministerio, dice la Escritura que Jesús, el mensaje que lo caracterizó fue el mismo de Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, es importante que si este fue el mensaje predominante que Jesús enseñó todos los días durante la etapa de su ministerio, nosotros podamos entender qué es el mensaje del reino
el evangelio del reino de Dios. Yo quiero llevarte hoy, porque estamos hablando de hombres de reino. Si nosotros sabemos que hay un evangelio del reino que será predicado en todas las naciones, dice la Escritura, Mateo 24:14, y entonces dice, y será predicado este evangelio del reino como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Los versículos previos del 1, Mateo 24:1 al versículo 13, está hablando de que los discípulos de Jesús le preguntaron al Señor Jesús, cuando ellos le mostraron los edificios del templo, muy orgullosos del templo que tenían. Una de los evangelios dice, mira qué piedras. Les explicaba yo el domingo que las piedras del templo de Salomón eran piedras enormes en el fundamento de 15 toneladas de peso cada una. Para labrarlas, para transportarlas y luego ensamblarlas una sobre la otra, requirió una tecnología que para el tiempo de Salomón se tuvo que haber inventado. Los ingenieros sabios de ese tiempo diseñaron herramientas para poder hacer todo eso. Y los discípulos, cuando le muestran el templo de Salomón a Jesús, él les dijo, ven eso, les dijo, ven eso, así de majestuoso y de grande como lo ven, les digo que aquí no quedará piedra sobre piedra. Y cuando el Señor Jesús habló de eso, se refería a la invasión de la ciudad de Jerusalén por el imperio romano con su general Tito a la cabeza. Cuando ellos invadieron la ciudad y llegaron al templo de Salomón, sabiendo que era el templo uno de los ejes rectores del pensamiento judío, lo tenían que destruir. Cuando un imperio conquista y domina a otro imperio o a otra nación, establece lo suyo como mayor o como más fuerte o como superior, y destroza todo aquellos vestigios que pudieron haber sido una evidencia de algo que dominó o que gobernó la manera de pensar de esa nación antes de ser conquistada. Y entonces rodearon el templo de Salomón de leña y le prendieron fuego, le echaron agua, porque las piedras estas enormes de 15 toneladas eran piedras porosas. Cuando le echaban el agua, absorbía el agua. Cuando le prendieron fuego y el agua adentro de las rocas enormes llegó a su punto de ebullición por la leña que se estaba quemando, explotó en 1000 pedazos y destruyeron el templo de Salomón. Así es que lo que los discípulos de Jesús le preguntaron cuando salían del templo, unos minutos después, cuando ya estaban en el monte de los olivos, dice la Escritura que le preguntaron a Jesús aparte, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué cosas? Pues de lo que estaban hablando. ¿De qué estaban hablando? De la destrucción del templo de Jerusalén y del fin del ciclo o de la era, no del fin del mundo. Pero quiero llamar tu atención en el libro de Mateo, capítulo 15, es decir, capítulo 13, quiero leer para ti esta escritura. Mateo capítulo 13, voy a leer para ti esta escritura. Dice el capítulo 13 de Mateo, del versículo 10 en adelante. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Estas son las parábolas del reino. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús era el mensaje del reino. Dice, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado, a los discípulos, a los entendidos, os es dado saber los misterios del reino de los cielos,
mas a ellos no os es dado o les es dado. A ustedes sí, pero a ellos no. Y para que ellos puedan entender lo que ustedes entienden, necesito explicarle por medio de ilustraciones de la vida cotidiana, llamadas parábolas, para introducirles los conceptos del reino, las ideas del reino de los cielos. Dice, porque cualquiera que tiene, dice, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Es decir, la gente que no conoce a Dios, que no tiene una relación con Él, no tiene un discernimiento espiritual, no tiene una percepción espiritual, no ve en el espíritu lo que ven los que sí tienen una relación con Dios. Y entonces dice, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, le está hablando a sus discípulos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Qué era lo que estaban viendo los discípulos que los profetas no vieron? A Jesús mismo, porque Jesús era el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Los profetas profetizaron de Jesús, hablaron de un Mesías venidero, pero no lo conocieron. Y dice, ustedes lo están viendo y ustedes están oyendo lo que ellos no oyeron. Ellos hubieran deseado ver lo que ustedes ven y oír lo que ustedes están oyendo. Y entonces les había hablado Jesús en los primeros versículos de la parábola del sembrador. Y mire cómo les explica Jesús la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿la palabra de qué? La palabra del reino, y no la entiende, viene el malo. ¿Quién viene? El malo. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. En el original aquí la palabra es mente. Hay mentes que oyen el mensaje del reino y no entienden el mensaje del reino. Entonces lo que el enemigo hace, porque si hay alguna cosa que teme Satanás, es que la gente entienda el mensaje del reino. Porque si algo le daña al enemigo, al príncipe de este mundo, es que la gente entienda el mensaje del reino. Y entonces dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, tiene confusión mental respecto al mensaje, viene el malo, no un demonio, directamente Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su mente o en su corazón. Y entonces dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿cuál palabra? La palabra del reino, luego tropieza. Hay una parte de la palabra que cae
junto al camino. Hay otra parte de la palabra que cae en pedregales. Y dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, una parte de la palabra del reino que se predica cae a un lado del camino, otra cae en pedregales, pero otra parte cae entre espinos. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, escucha, no solamente oye, y entiende la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra del reino, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. De todo el 100% de la palabra que se esparce, la palabra del reino, un 20% cae al lado del camino, otro 20% cae en pedregales, otro 20% cae entre espinos y solamente un 20% cae en buena tierra. ¿Cuál es la buena tierra? La buena tierra es el que oye y entiende la palabra. ¿Cuál palabra? Está hablando de la palabra del reino. Es importante que entendamos esto. Tú y yo, como varones de nuestras casas, tenemos que ser hombres de reino, que entienden el mensaje del reino, el evangelio del reino, porque principio de la palabra que no es entendido no es susceptible de ser practicado. Y principio de la palabra que no se entiende y que no se practica es una palabra que no tiene posibilidades de transformarte, de cambiar tu manera de pensar, porque no la entiendes. Es importante, primeramente, que el evangelio del reino, la palabra del reino, sea entendida. Jesús no vino a predicar ningún otro mensaje. Su mensaje no estaba centrado en la sanidad, aunque hacía milagros de sanidad. Su mensaje no estuvo centrado en la liberación de endemoniados, aunque liberaba a los endemoniados y echaba fuera a los demonios. Su mensaje no era un mensaje del evangelio de la prosperidad, aunque el evangelio del reino prospera a la gente que recibe este mensaje sin lugar a dudas. Así es que es importante que entendamos el mensaje que Jesús practicó. Entonces, estoy hablando de Mateo capítulo 13. Número 1, tú y yo tenemos que ser hombres como jefes de nuestra casa, como el fundamento de nuestra casa, que entienden el evangelio del reino, el mensaje del reino. Pero no solamente lo entienden, lo viven, lo practican, lo llevan a integrar en su vida como un estilo de vida. La vida cristiana no es solamente un cuerpo de doctrina en donde está lleno de puros conceptos. Y no es un entendimiento racional de los principios del reino solamente. Es una experiencia vivencial. Si hay un principio del reino que lo entiendes pero no lo practicas, la evidencia de que realmente lo entendiste es que produjo un cambio en tu vida. Se le llama aprendizaje. Aprendizaje es cambio. Si yo te tuviera presente, te diría, repite conmigo, aprendizaje es cambio. Porque cuando una persona se llena la cabeza solo de conceptos y de principios de la palabra a nivel mental, pero no los aterriza y no los integra a su estilo de vida diariamente, esa palabra, aunque tenga poder, no va a surtir efecto en la vida de la persona porque la persona no los está llevando a la práctica. Una cosa es tener conceptos del reino metidos en la cabeza y otra cosa es tener principios del reino integrados
en la práctica diaria a nuestro estilo de vida. Eso es lo realmente transformador. La Biblia nos habla de que verdaderamente nosotros debemos ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. El eslogan del Centro Familiar Cristiano desde un principio ha sido transformándonos para transformar. Es decir, yo no puedo transformar nada afuera de mí más allá de lo que yo haya logrado ser transformado por los principios del reino que yo entendí y que yo llevé a la práctica, y eso me va transformando todos los días, permitiendo que la cultura del reino, de la cual Jesús dijo arrepiéntanse o cambien su manera de pensar, para que su manera de pensar se acople, se adapte a la cultura del reino de Dios. Porque la cultura del reino de los cielos aquí en la tierra es distinta a la cultura del mundo en el cual nosotros vivimos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Mucha gente tiene conceptos teológicos del reino mentales, pero no tiene una vida vivencial, experimental del reino de Dios. Y su capacidad de fermentar la masa o de afectar al mundo en el cual interactúa es realmente muy mínima, porque él mismo no ha sido transformado por el poder del mensaje del reino que no ha terminado de entender en realidad. Porque si lo entendiera realmente, hubiese sido ya transformado. Jesús les reclamaba a los líderes religiosos de su tiempo. Dice, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero me procuran matar. Es decir, ustedes dicen tener como antecesor a un patriarca de nombre Abraham, el padre de la fe, pero lo que están tratando de hacer conmigo es matarme. No es congruente que se conciban a sí mismos como hijos de Abraham y lo asuman que él es su padre espiritual, el patriarca Abraham, porque ellos estaban orgullosos de ser hijos de Abraham, hijos de Isaac, hijos de Jacob, y se llenaban la boca. Le decían, nosotros tenemos un padre que es Abraham. A Jesús le decían, porque Jesús decía que él era el Hijo de Dios, le decían que estaba blasfemando con sus labios. ¿Cómo tú te dices ser hijos de Dios? ¿No? Y entonces les dice, ¿cómo dices que Abraham te llamaría a ti Señor? Y Jesús les dijo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Es decir, ellos no estaban entendiendo, eran los líderes religiosos del pueblo judío, escribas, fariseos, saduceos, herodianos. Eran los que se supone que conocían mejor la palabra, pero su entendimiento de la palabra era un entendimiento religioso, tradicional, fariseico, no los había transformado en lo más mínimo. Por eso dice, si de veras entendieran quién soy yo y de quién provengo, no me andarían tratando de matar. Porque las palabras que yo les hablo no encuentran cabida en ustedes. Es decir, su mente es tan estrecha y tan cerrada que la palabra del reino no les cabe. Porque un religioso y fariseo no puede asimilar el mensaje del reino de Dios. Y de eso es de lo que te estoy hablando aquí, que Jesús vino a predicar y a enseñar el mensaje del reino. Tú y yo, querido varón, jefe de familia, cabeza del hogar, nosotros a veces no entendemos el concepto cabeza, porque la cabeza en la Biblia es fuente. La cabeza en la Biblia es fundamento. Dice que el hombre es cabeza de la mujer, la fuente que alimenta a la mujer. El fundamento sobre el cual la mujer se sostiene o se soporta. El peso de toda la familia recae sobre los varones. Por eso los varones
Tenemos que ser varones de reino, entender el mensaje del reino, practicar el mensaje del reino y expander el mensaje y la influencia del reino con todos aquellos que nos escuchan. La cabeza de la mujer es el varón, la cabeza del varón es Cristo y la cabeza de Cristo es Dios, pero entendiendo en su sentido original. Cabeza es fuente, no el mayordomo cabezón que se siente el mero chicho y que dice aquí nomás mis chicharrones truenan. No. Si tú y yo entendemos lo que quiere decir cabeza del hogar o de la casa, jefe de familia, no es el dictatorial, el que enseña, el que está, es decir, el que manda y que orgullosamente se siente superior a la mujer, a la esposa y a los hijos y ordena que se sujeten a él. Porque la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, varón y hembra los creó en igualdad de condiciones a uno y el otro. Y por razones de orden, a la mujer le pidió o le ordenó estar sujeto a su marido. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Dios lo dice desde el principio en el libro de Génesis. Pero estamos cambiando nuestra manera de pensar. Estamos entendiendo el mensaje del reino que nos cambia y nos transforma y quita todas esas basuras de nuestra cabeza. Y entonces entendemos que no somos los que estamos arriba dictatorialmente dando órdenes, sino que estamos abajo sosteniendo el peso de la familia, de nuestra esposa y de nuestros hijos. Como Jesús es el que sostiene el peso de nosotros y Dios sostiene el peso de Jesús, de nosotros y de toda la familia y de todo el planeta y de todo el universo, porque Dios creó todas las cosas y es el Señor. Él creó las cosas y sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Voy a parar aquí por tiempo, pero quiero agradecerte mucho que estés conectado hoy miércoles. Por varios miércoles no he podido yo estar porque he estado atendiendo cosas fuera de la ciudad, aquí mismo en la ciudad con las personas del gobierno, preparando nuestro congreso anual de la cumbre profética. Estamos a 2 semanas. Quiero que no te pierdas porque todos nuestros invitados, Isabel Contreras, David Sariñana, Hugo Eric Flores, un servidor, Carmen Gloria, te vamos a hablar del reino. Y yo necesito que tú estés preparado para asimilar el contenido, la profundidad, nuevas dimensiones de la vida y del mensaje del reino que nos serán enseñadas, que nos serán entregadas. Te agradezco mucho tu tiempo, tu paciencia, el estar conmigo, acompañándome en este día. Muchísimas gracias, que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo miércoles y estaremos a una semana de nuestro Congreso Cumbre Profética 2025. No se te olvide, prepárate, vente con tiempo. Empezamos jueves 25 en la noche, 7:30. Pero el viernes la reunión de la noche no empieza a 7:30, sino a las 7 de la noche. Lo hemos estado diciendo, lo vamos a seguir repitiendo para que no se te olvide. Vamos a publicar en las redes sociales todo el programa para que tú sepas quién habla, a qué hora, cuál es el mensaje que puedes escuchar de todos estos hombres y mujeres del reino que van a estar por aquí. Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Bendiciones.